Y ahora sí, entonces vamos a comenzar con la presentación. Bueno, buenas tardes para todos. Una vez más, entonces, estamos en el seminario institucional. Hoy tenemos un invitado muy especial y que es Julio Cisterna. Julio, ya la profesora Edith nos va a hacer una presentación del perfil de Julio, pero lo interesante del día de hoy es que nuestro invitado es del ámbito empresarial. Yo creería que desde que llevo yo el seminario institucional, es nuestro primer invitado desde el ámbito empresarial, entonces estoy seguro que vamos a disfrutar mucho de esta charla que nos va a presentar Julio. Antes de comenzar con la charla de hoy, quiero recordarles y les voy a compartir, entonces, por el chat de la reunión, un formulario de Google, el que usted lo debe llenar con sus datos personales, nombre, correo, institución, y va a estar inscrito en la base de datos de la Escuela de Estadística y va a recibir entonces información de todos los eventos que programamos en la escuela, ¿de acuerdo? Quiero recordarles también a los participantes que tenemos el canal de YouTube de la Escuela de Estadística, donde subimos todos los videos de nuestros invitados, por si lo quieren volver a ver o si lo quieren repetir, pues simplemente entran al canal de YouTube y ya está. Y cómo no, también hacerle un poco de publicidad al perfil de Facebook de la Escuela de Estadística. Ya somos más de 2000 amigos de la Escuela de Estadística y ahí también entonces estamos transmitiendo en vivo esta charla para el que prefiere verlo desde la red social y no entrar a la reunión de Zoom, pues no hay ningún problema. Entonces, para no estirarnos más, entonces le voy a dar paso a la profesora Edith de la Escuela de Estadística. Recuerden, por favor, todos mantener sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas, y al final de la conferencia es que vamos a hacer entonces las preguntas pertinentes a Julio. Entonces le doy paso a Edith, por favor, para que nos haga una pequeña presentación de... Muchas gracias, Francisco. Les presento a Julio Cisterna Zúñiga. A nivel de formación, Julio tiene un MBA en Tulane University, en la escuela, se llama Freeman School of Business en Estados Unidos. También tiene un MBA en la Universidad de Chile, en la Escuela de Economía, Negocios, ingeniería, en ingeniería industrial. Con Julio tuve el gusto de trabajar. Julio era mi jefe. Vemos aquí el logo de Sura. Actualmente Julio es el director del área de analítica y BI en Sura, México. Es una persona muy, muy estratégica, y digamos que a nivel laboral le ha tocado entender qué funciona y qué no funciona en esto de hacer análisis de datos en empresas a nivel latinoamericano. Entonces, esperamos que desde la charla que nos va a compartir, todos podamos aprender muchísimo sobre qué sirve, qué no sirve, y esos consejos que sabemos que nos puede dar desde su visión estratégica y empresarial. Muchas gracias, Julio, por aceptar la invitación. Al contrario, Edith, muchas gracias por la invitación y me encanta hoy día poder compartir con ustedes esta conversación, ¿cierto? Donde voy a intentar transmitir de una forma muy resumida los aprendizajes que he tenido durante estos años y que de hecho muchos de esos años me acompañó también Edith en este reto de generar capacidad analítica en una empresa latinoamericana, ¿cierto? Bueno, se llama Sura Asset Management y que en Colombia es muy familiar, ¿cierto? Porque pertenece a parte de las empresas de Grupo Sura. Para iniciar, les quiero contar que hoy
Estoy emprendiendo un nuevo rol desde fines del año 2020, específicamente en la operación de Sura en México, donde tiene dos grandes negocios. Uno se llaman Afores, muy parecidas a las AFPs en Colombia, y el negocio de inversiones. Actualmente administra más de 34 billones de activos administrados, tiene cerca de 7 millones de clientes y más de 4.000 colaboradores. Y parte del rol que hoy día me toca liderar, y que de hecho disfruto muchísimo, tiene que ver con este desafío empresa, de esto cómo se lleva al campo de la acción y del accionamiento. Si bien trabajo para la operación de México, les cuento que soy chileno. Estoy hoy día basado en Chile, que es lo que permite este mundo remoto, ¿cierto? Estoy parado en Santiago de Chile. Tengo 41 años y les quería presentar aquí también a mi familia. Esta foto es de hace 2 años. Cuando tenía pelo corto, iba a la oficina presencialmente y se podían visitar lugares. Hoy día estamos en un contexto totalmente distinto que esa foto de 2 años. Y les cuento acá una historia. Ahí está mi señora Maritza y mi hija Sofía. Esta fue la primera visita que tuvimos al zoológico, aquí al Zoológico Metropolitano de Santiago de Chile. En esta foto me di cuenta que mi señora sonreía, que yo estaba sonriendo y que mi hija no. Entonces me empecé a preocupar. La verdad es que me dio un poco de ansiedad. Es mi primera hija, en ese minuto mi hija tenía 1 año, soy padre primerizo, y al mirar esta foto empezaron a emerger todas estas preguntas de papá primerizo, ¿cierto? ¿La estará pasando bien? ¿La habrá pasado bien? ¿Será una niña feliz? Tenía 1 añito, así que Sofía no me podía contestar estas preguntas. Entonces, ustedes podrán adivinar que lo que hice en ese minuto fue aplicar analítica, ¿cierto? Para poder descubrir esa respuesta. Cuando hice un rápido análisis de los rostros, ¿cierto? De los sentimientos pasados en los rostros, en la primera cara, que es de mi señora, decía que había un 100% de confianza, que su sentimiento era de alegría, era de felicidad. Cuando analicé mi cara, también decía que había un 98% de confianza, de que mi sentimiento expresado por mi rostro era de felicidad. Y cuando llegué a la cara de mi hija, decía que había un 96% de confianza y que no identificaba ninguna clase de sentimiento. Entonces, ahí fue cuando empezó todos mis temores de papá primerizo, ¿cierto?, a emerger. ¿Seré un buen papá? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Tendré que hacer algo distinto? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto ocurrió hasta que me di cuenta que había cometido un error muy, muy grande, y que fue basar todas estas conclusiones únicamente en una imagen. Entonces, después, cuando miré esta foto de mi hija y la miré a los ojos, me di cuenta que todo estaba bien. Y de esta forma, les quiero contar que desde ese entonces, desde mi hija que tenía 1 año hasta ahora que tiene 3, he continuado mirándola a los ojos. Desde ese entonces, mi hija aprendió a hablar, descubrió el chocolate. Antes comía saludable, ahora disfruta el chocolate como de sus comidas favoritas. Apareció COVID y he sumado 2 años de experiencia
laboral desarrollando la capacidad analítica. Con esta historia quería hacer mi introducción para decirles lo siguiente respecto de la analítica en los negocios, que si bien tiene mucho de ciencia, también tiene algo de arte y tiene algo de intuición. Hoy quiero resumir mi experiencia laboral desarrollando la capacidad analítica en compañías en el contexto latinoamericano con 3 historias. La primera es analítica avanzada en un contexto de transformación. ¿Por dónde se inicia? ¿Qué se hace cuando uno se enfrenta en el ámbito laboral? Esto desde la experiencia, ¿cierto? Y sin ser una ciencia exacta. La segunda historia es invertir en los cimientos correctos. ¿Cuáles son? Generalmente cuando uno va al mundo de las empresas, ve que hay recursos limitados. Entonces hay que invertirlo de una forma lo más eficiente posible. Y mi tercera y última historia es que visualizar no es recomendar. Acá les quiero contar que primero hay que entender en el mundo de las empresas que la analítica avanzada es una transformación y es un desafío, ¿cierto? Porque requiere de inversión, también requiere de ajustes y de convencimientos organizacionales, requiere de tiempo. Analítica avanzada no es milagroso. ¿Y esto por qué se los digo como primer punto? Porque cuando uno se enfrenta al ámbito laboral, muchas veces los paradigmas que toca a veces romper es que para hacer analítica dentro de la empresa, a escala, basta contratar una persona que sepa de estadística, de matemáticas o algo de afinidad con los números, ¿cierto? Actuarial o la carrera afín que fuese. Hay que darle un computador, acceso a las bases y que la compañía ya está haciendo analítica. Entonces es muy importante romper ciertos paradigmas en torno a aquello. Lo segundo es la necesidad de orquestar a muchas funciones y muchos stakeholders. En la empresa, la analítica no termina hasta que no lo accionas, hasta que no tienes una estrategia de despliegue. Podemos tener buenos datos, podemos hacer buenos modelos, pero si eso no empieza a generar valor con la analítica, el trabajo en la empresa no está finalizado. En tercer lugar, hay que hacer una evolución de roles, de las competencias y las funciones, que son funciones nuevas y son distintas a las tradicionales. Cambios y oportunidades requieren de capacidad de adaptar planes y tener rápida reacción. Muchas veces hay que estar reaccionando muy rápido y cambiar justamente tus acciones para construir ese valor que se requiere de la analítica en los negocios. Entonces ahí existen los conceptos de time to market y alinearse a lo que el negocio está necesitando. Como último punto, necesita un cambio de mentalidad en muchos aspectos, ¿cierto? Incluyendo construir datos y considerar la analítica. Muchas veces ocurre que en los proyectos de la empresa la analítica no está considerada. Se emprende un proyecto y resulta que el hecho de capturar los datos no está dentro de los planes del proyecto. Hacer analítica menos. Entonces también requiere de esa mentalidad y esa orquestación. Convicción, aprender del negocio, aprender de la cultura organizacional y actuar en torno a eso es muy, muy relevante. Como les comentaba, la analítica es un recorrido donde por donde primero se parte es con la construcción de insights, ¿cierto? O de hallazgos.
¿cierto? Entonces ahí hay que desarrollar unas cosas. Luego se empieza a capturar el valor. Y es muy importante empezar a capturar el valor monetizándolo, aunque no fuese perfecto, pero ir demostrando que la analítica sí genera ya sea ingresos, eficiencias, optimizaciones de tiempo, etc. Entonces hay que tratar de monetizar al máximo posible. Lo segundo es desarrollar a escala. Tener un equipo especialista que genere analítica no es suficiente. La analítica tiene que desarrollarse en volumen de importancia de valor, pero también en que más equipos estén realizando analítica. Eso va a ayudar a que la analítica esté en la cultura organizacional y de esa forma vamos a transformar lo que soñamos, ¿cierto? De tener una organización basada en analítica. Sobre todo en las empresas que no nacen con estas culturas, que se van transformando en el tiempo. En este contexto y en este recorrido, dar visión, tener una estrategia y definir una ruta que sea compartida y conocida es muy relevante. En esa línea de ideas, les cuento que hay unos aspectos que uno siempre tiene que considerar independientemente de la industria, independientemente del tamaño de la empresa, que es primero tener una estrategia, tener una hoja de ruta, ¿cierto? Esto significa qué cosa voy a hacer, qué casos de uso voy a emprender, cuándo los voy a hacer, a alto nivel, pero tener una hoja de ruta que sea conocida y que sea compartida. Lo peor que puedes hacer es, sin comunicarle a nadie, empezar a hacer unos casos de uso, una analítica, unos modelos predictivos que sean muy buenos, pero que nadie sepa en lo que estás trabajando. En segundo lugar, construir unas capacidades que tienen que ver con el talento, ¿cierto? Las personas. Tiene que ver con el uso de la tecnología y tiene que ver con los datos. Muy importante establecer formas de trabajo, modelos operativos, que actualmente estamos adoptando, ¿cierto? A nivel de industria se habla mucho de metodologías Agile, por ejemplo. ¿Cómo funciona el Agile con la analítica? Y considerar mucho la cultura y la gestión del cambio, no para tus equipos necesariamente, sino para el resto de la compañía que va a llevar a cabo y va a accionar los modelos analíticos. Cuando se toman estos aspectos y se avanza en ellos, estamos en un buen camino de transformación analítica. Acá la estrategia analítica tiene que estar alineada a los objetivos de negocio. Tiene que aportar a los negocios. Las capacidades es una mesa de 3 patas, ¿cierto? Que son estos cimientos correctos. Si tienes talento y tienes tecnología y no tienes datos, la mesa se va a caer, te falta una pata. Si la tienes tecnología y tienes datos y no tienes personas que lo pueden procesar, la mesa sigue coja. Entonces es muy importante invertir en esos cimientos. Hoy les voy a hablar principalmente del pilar, del cimiento 2, ¿cierto? Del talento y de los roles. Y en tercer lugar, también como una reflexión, es que ese mindset de colaboración multifuncional es súper importante en términos de que la conceptualización de los casos de uso, de los modelos que hagamos, sea consensuada, compartida y que las personas sientan que esos modelos se realizaron también con el apoyo y la colaboración de ellos, no solamente de los equipos técnicos de analítica avanzada. Entonces, la selección de los casos de uso, de los modelos, debe tener conexión con los negocios y generar valor tempranamente. Aquí se habla de los quick wins, ¿cierto? Para ganar credibilidad y posicionamiento, especialmente en las etapas tempranas, ¿cierto?
cuando uno se enfrenta a una nueva compañía, tiene que buscar por estos quick wins. Hay una oportunidad de hacer analítica, ¿cierto?, detrás de estos problemas. ¿Cómo priorizo? ¿Cómo llevo a cabo el caso de uso? Son preguntas a las que tú te ves enfrentado, digamos, como líder de analítica, que te van a hacer. O son preguntas que tú mismo te vas a hacer al llegar a una empresa. En esa línea de ideas, aquí hay una receta que es muy simple, ¿cierto? Que sí es muy aplicable. Entonces, la forma más fácil de dar respuesta a una de esas preguntas es preguntarse si la analítica mueve drivers de negocio, y aquí apuntando a la conexión con el negocio. Si el negocio necesita más ventas, el modelo que vas a hacer genera más ventas. Si tienen problemas de fuga, ¿el modelo está apuntando a eso o el modelo está haciendo cosas que no mueve esos drivers de negocio? Segundo, ¿existe variabilidad de los datos? ¿Existen datos? Es la siguiente pregunta. Eso sumado más a la posibilidad de hacer análisis descriptivos, predictivos o prescribir, genera esta oportunidad de analítica. Esto es súper relevante porque cuando uno se enfrenta además a algunos negocios o algunas audiencias que no conocen de los conceptos, pueden pensar que tú puedes resolver cualquier cosa y a lo mejor no existen los datos, no has tenido una estrategia de datos para recopilar eso. Eso no significa que no lo puedas hacer, lo que significa que tienes que hacer una estrategia de captura de datos antes, ¿cierto?, de emprender un caso de uso. ¿Cómo priorizar? Es muy importante mirar el impacto y la factibilidad, ¿cierto? Y en este cruce de impacto y factibilidad vamos a encontrar dónde poner las energías de los equipos expertos. Por ejemplo, cuáles son los casos de uso que generan mayor rentabilidad, o sea, mayor impacto y mayor factibilidad. Son esos nuestros focos de luz, nuestros lighthouses, que vamos a ir por ellos primero. Y seguramente ahí vamos a encontrar varios quick wins. Cuando hablamos del proceso para abordar iniciativas de analítica, aquí es muy importante pensar en el panorama completo. Uno de los problemas que nos veíamos enfrentados era en este accionamiento, ¿cierto?, de los modelos. ¿Por qué los modelos no los utilizan las personas? Eso es muy común en el mundo empresarial. Una de las preguntas que nos intentamos responder es justamente el proceso de adopción y tiene que ver con la conceptualización y la estructuración de la solución. Si las personas, los equipos de venta, los asesores o equipos de talento humano o de recursos humanos, de operaciones, no están involucradas en la conceptualización, la adopción de los resultados de cualquier modelo que puedas hacer van a estar limitados, porque no se sienten parte de eso. Y a eso es lo que llamamos también gestión del cambio. En ese proceso, el modelado es lo más fácil de hacer. Lo más difícil es que las personas efectivamente lo accionen. Hay unas industrias que es más fácil que otras, ¿cierto? Cuando tus accionamientos, por ejemplo, como una empresa de minería, donde puedes poner sensores en una máquina y el modelo dice que hay que cambiar una pieza y tú vas y cambias la pieza. Eso es mucho más fácil en accionamiento cuando hay otras estrategias de despliegue. Entonces, esto va a depender también en la industria en la que estás haciendo analítica. Entonces, la parte más fácil es modelar, la más difícil es accionar y la que no puede faltar es conceptualizar esta iniciativa con los sectores de negocio clave. Acá les cuento de uno de los temas que ha estado como estado del arte, ¿cierto? Donde acá se ha hecho, por ejemplo, un robot o un bot que se transformó en un marino profesional, que
empezó a testear el diseño de estos barquitos, ¿cierto? Y esto se hizo para que fuese como un marino que testea, ¿cierto? Este bot testea el diseño y se hacen ajustes del diseño aplicando analítica e inteligencia artificial. Acá se ven esos elementos que les he comentado. Hay alineación organizacional, donde el CEO está muy convencido de que esta es la ruta. Hay ingenieros, hay equipos de diseño, donde aquí hay nuevas formas de trabajo, y también hay competidores olímpicos que han ganado competencias utilizando esto. ¿Qué ocurrió con estos diseños, con este robot? Digamos algo muy interesante. Primero fue que el robot empezó a aprender en forma acelerada a pilotear este tipo de embarcaciones que a un humano le toma años. Y en segundo lugar, los pilotos, como este medallista olímpico, incluso aprendió del robot al ver algunas cosas que este robot hacía mejor que él. Entonces, ahí también hay un círculo virtuoso, donde el robot aprendía del medallista la forma de navegar, y también el medallista aprendía del robot al ver algunas cosas que lo iba superando. Eso llevó a que este equipo ganara su 4º campeonato mundial, utilizando analítica e inteligencia artificial. Y ahí vemos en conjunción todos estos roles y estos conceptos que le he conversado. Lo segundo tiene que ver con invertir en los cimientos correctos. Y desde mi convencimiento son nada más 3. Lo primero es en datos. En los datos hay que tener una estrategia de datos, ya sea una estrategia de datos estructurados, desestructurados, datos digitales. Hay que tener una estrategia en torno a eso. No hay que descuidar la privacidad de esos datos. Muchas veces estamos hablando de datos de clientes que están sujetos bajo a ciertas leyes. Tener un gobierno de datos también es muy importante, y tener unos ciclos de vida de estos datos, ¿cierto? Como cargos, de hecho, como Master Data Management, ¿cierto? ¿Cuándo es vigente un dato? ¿Cuál es el último dato que me dio el cliente? Cosas de esos aspectos claramente ayudan al desarrollo de la analítica. Lo segundo es las tecnologías, es tener unas definiciones y hacer ciertas inversiones siempre. Inversiones que no necesariamente requieren dinero, ¿cierto? Uno podría contratar ciertas plataformas que te ayudan. Sin duda necesitas acá tecnología. También está todo el mundo de open source. Y ahí también hay que hacer inversión. Hay que hacer inversión en que la empresa pueda convencerse e incluso cambiar políticas en términos del uso de estas tecnologías. Y el tercer pilar, que les voy a hablar enseguida, tiene que ver con el talento. ¿Cuáles son los roles, las funciones que funcionan? ¿Y cuáles debería tener una compañía que no es solo un rol, son varios, para que la analítica funcione y se pueda escalar? ¿Cuál es el mito? El mito es que necesito contratar a un científico de datos, darle un compu, darle acceso a alguna base de datos y esperar que eso transforme mi negocio y que genere toda la magia. Los datos han venido cambiando y eso requiere nuevos conocimientos, nuevas capacidades. Cuando vemos los datos en los 90s, los datos principalmente eran datos estructurados. Ahora, cuando estamos en el 2020, 2025, en ese periodo vemos que los datos están cambiando rápidamente, más con esta aproximación de economía low touch, ¿cierto? Donde los clientes están comprando mucho más vía online en el supermercado, mucho más que antes de la pandemia.
¿cierto? Que eso es lo que se llama low touch, ya no tengo ese contacto humano. Y eso ha ido cambiando en todas las industrias, la forma en la cual estamos generando y procesando los datos. Y de cara al 2021 y de cara al 2025, vemos que va a haber un cambio significativo en el mix, ¿cierto? De cómo estamos generando los datos. Y eso requiere nuevos conocimientos de cómo eso se estructuran esos datos, cómo se procesan, cuáles son los talentos y los conocimientos que necesitamos de los equipos, cuáles son las herramientas que necesitamos y en qué industria hoy día estamos jugando, ¿cierto? Como player en un negocio. En tecnología hay muchas opciones, desde la tecnología open source hasta tecnologías súper sofisticadas. Entonces requiere unas decisiones, requiere unas inversiones de dinero, de tiempo o de, a lo menos, de definición. Entonces también hay unas decisiones que hay que tomar. Y llegando al mundo de los roles y de los talentos, la analítica avanzada necesita distintos actores. Acá vemos todo el mundo de la ciencia de datos, ¿cierto? Vemos el mundo de la tecnología y el mundo de los responsables de las decisiones de negocio. En esta conjunción de estas dimensiones de roles, vemos que emergen los ingenieros o los mineros de datos, los líderes de analítica, los traductores y los arquitectos de soluciones. En el mundo de la estadística, vemos que las primeras oportunidades van en el mundo de la ciencia de datos, en el mundo de traducción y en el mundo de líderes de analítica. Ahí es donde están principalmente las oportunidades, ¿cierto? Y la intención es que acá esta conjunción de roles nos permita generar la analítica avanzada que todos requerimos en las industrias y en los negocios. Aquí quiero enfatizar que para hacer analítica se necesita cada uno de ellos. Los científicos de datos tienen una labor muy importante en los temas de modelación y en los temas de mostrarle a la compañía qué es posible realizar. Los traductores tienen un rol muy importante en términos de traducir cuáles son esas necesidades de negocio en potenciales casos de uso. Y el resto de los roles, ¿cierto?, ayudan a que esta maquinaria funcione. Dar soluciones, digamos, tecnológicas que habiliten ese despliegue. Procesar datos para facilitar los procesamientos de la información. Y un líder de analítica que ayude a la orquestación de todos estos roles, ojalá dentro de un modelo de trabajo que sea con al menos algunos elementos de Agile. ¿Cómo se ha visto este tema, la evolución de este tema en los últimos años? Las estrellitas son donde las carreras, por ejemplo, como estadística, tienen las primeras y las oportunidades más grandes, ¿cierto? Y cuando miramos la evolución de estos temas en el mundo, miramos, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido los programas de maestrías en Estados Unidos, donde en el 2010, hablemos de 2011, hace 10 años atrás, eran muy poquitos los programas. Hoy día estamos cerca, solamente en Estados Unidos, donde las universidades ofrecen más de 300 programas relacionados con ciencia de datos, con análisis de negocio o con análisis de datos. Y en ese aspecto cada vez más profesionales se están formando en estas ciencias, ¿cierto? Ese tema es súper importante.
en términos de conocimiento. Y es muy importante, además, porque los datos van cambiando y eso requiere nuevos análisis, nuevos algoritmos, nuevas metodologías, nuevas tendencias. Pero por otro lado, hay unos temas que no podemos descuidar, que tienen que ver en todos estos temas de los roles. Hay que tener unas funciones muy bien definidas por una importancia muy trascendente, que es que generalmente se le pide, por ejemplo, a científicos de datos que hagan todo. O sea, que un científico de datos sea un minero, sea un especialista en tecnología, de soluciones, sea traductor y responsable de decisiones de negocio. Entonces, cuando uno empieza en la descripción del rol a buscar este tipo de perfiles, no encuentra. Entonces es muy importante tener las funciones y el ecosistema de roles muy bien definido. Por otra parte, nosotros los profesionales que estamos embarcados en este rumbo de la analítica, es muy importante tener unas competencias. Una de las competencias más importantes que hemos descubierto en unos estudios que hicimos a nivel de Latinoamérica es que las personas que se dedican a estos temas tienen las competencias, por ejemplo, de manejo de la incertidumbre y de la ambigüedad muy bajas. Y en el mundo de las empresas eso va a pasar. Va a pasar cosas como el COVID, va a pasar cosas como nuevos competidores. Entonces, esa capacidad de adaptación y de manejar situaciones ambiguas, donde no tengo datos, donde me quitaron los recursos de un proyecto, donde aplazamos o adelantamos las prioridades, es súper relevante. Y las personas que nos dedicamos a esto no necesariamente tenemos esa capacidad muy desarrollada. Por el contrario, las capacidades que más desarrollo tienen es el autoaprendizaje, el autodesarrollo. Entonces, las personas que se dedican a estos aspectos les gusta estudiar. Les gusta estudiar cosas nuevas, participar en seminarios, entre otras cosas. Con eso quiero terminar ese capítulo diciéndoles que la inteligencia más valiosa no es la artificial, tiene que ver con ese talento, que en las empresas hace que las cosas pasen. Acá les quiero dar un ejemplo también del estado del arte de estas cosas, ¿cierto? En términos de técnicas, ¿cierto? Que en algún minuto van a llegar a nuestras industrias. Esto no necesariamente lo estamos aplicando hoy en las empresas, pero seguramente en algunos años sí. Les cuento que aquí hay una persona que se llama Rita Singh, que tuve el placer de conocer hace un par de años atrás, acá en Chile, que participó en el Congreso Futuro, donde a través de las voces de las personas están siendo capaces de construir rostros. Entonces, por ejemplo, si ven acá, este es el rostro de la persona y nada más con su voz, teniendo 1 segundo de grabación o 10 segundos de grabación, se aproximan a cada uno de estos rostros. Esto está siendo cada vez más utilizado por instituciones como el FBI, donde están buscando a personas que, por ejemplo, hacen amenazas de bombas o secuestradores. Entonces, en vez de hacer un perfil hablado, ¿se acuerdan cuando alguien se ponía a dibujar? Bastan tener la grabación de 1 segundo para hacer un perfil de los rostros de estas personas. Por otro lado, hay otro ejemplo del uso de las voces, que es este cambio de los datos, ¿cierto? Hoy día esto no está aprobado, ¿cierto? No está aprobado por la Institución de Salud de Estados Unidos aún, donde con el uso de las voces, que es un link que les dejé por ahí gratis, se podría diagnosticar si las personas con cierto grado de probabilidad tienen COVID o no. Entonces, sin necesidad de un test, podrían a través de la voz saber si tienen la enfermedad.
Con esto se han descubierto varias cosas, digamos, anecdóticas, como que Hitler tenía Parkinson, ¿cierto? Entonces, esa evolución de los datos y que cada vez tenemos más accesorios, más artefactos, que utilizamos la voz en nuestros celulares o en aparatos como Echo de Amazon, ¿cierto? El famoso Alexa genera nuestra huella digital en todas estas plataformas y con eso se puede saber muchas cosas. Por último, les quiero dar el mensaje de que visualizar no es recomendar. Muchas veces desde la ciencia de datos y la estadística nos quedamos con hacer un tablero, visualizar un tablero en alguna de las múltiples herramientas que hoy día hay. Y eso no es recomendar, ¿cierto? Desde la ciencia de datos tendemos a dar esta recomendación, ¿cierto? A decir que desde los datos podemos sacar una mejor idea. Desde el negocio te dicen, perfecto, pero dime cuál. Entonces hay que llegar y hay que empujar a los equipos a dar recomendaciones, que no significa visualizar. Para esto les quiero mostrar un ejemplo que se realizó hace un par de meses con el equipo de Suraméxico, donde había una necesidad y se tenía que hacer una campaña publicitaria para el negocio de las Afores, de las AFPs. En 7 días, el equipo diseñó, utilizando todos los elementos que les conté antes, ¿cierto? Un equipo de trabajo multidisciplinario, unas estrategias para abordar iniciativas de analítica, unos procesos de conceptualización, unos modelados y unas divulgaciones. Se hizo una encuesta a más de 150.000 clientes, donde la encuesta se hizo escrita, ¿cierto? Con datos desestructurados, no datos discretos de selección múltiple. Entonces les pedíamos escribir qué pensaban de ciertas cosas que se les mostraba. Se implementó esta encuesta en muy poquito tiempo, se generó, y aquí es donde se conceptualizó, ¿cierto?, la iniciativa, con este equipo de multidisciplinario, con los roles que les comenté. Se aplicaron técnicas de analítica avanzada y acá se usaron herramientas de open source, por ejemplo, como Python, y también plataformas que tenemos disponibles como Google Cloud Platform. Se utilizaron técnicas de procesamiento de texto, incluidas bigrams, trigrams, clasificaciones. También se utilizaron grafos. Y también hicimos un dashboard, que es este ejemplo de dashboard que está aquí abajo, ¿cierto? Pero ahí no termina la iniciativa. La iniciativa termina cuando recomendamos y divulgamos esas recomendaciones. Lo que recomendamos fue lo siguiente. Fue incorporar el concepto de estabilidad y el concepto de escasez de manera empática. Considerar un enfoque positivo hacia el futuro que contemple elementos como la familia, el tiempo, la salud emocional y la salud financiera. Y por último, integrar la posibilidad de hacer las cosas diferente hacia un futuro bajo el eslogan "Aún no es tarde". En esa línea de ideas pasamos este estudio a los equipos expertos, digamos, de marketing, y el concepto creativo fue "todo empieza hoy". Nosotros recomendamos "aún no es tarde", esto se tradujo, ¿cierto?, en términos de marketing, bajo este concepto, "todo empieza hoy". ¿Cuál fue el resultado? Una campaña para la Afore en múltiples plataformas, desde revistas, distintos anuncios, hasta publicidad en Facebook, ¿cierto?, en medios digitales de esta campaña. Ahí terminó, digamos, nuestra recomendación y dio origen a esta campaña publicitaria, que les quiero compartir un video de 1 minuto para que vean el resultado. Hola, mucho gusto. Toma asiento, por favor. Gracias. Felicidades.
Pues soy María. Yo soy Dani y soy gerente de ventas. Nosotros somos Toño y Ana. Y estamos súper felices. Trabajo como diseñadora en una empresa de moda. Pero lo mío es ser viajero. Están aquí porque les tengo una sorpresa. ¡Ah! Enfrente de ustedes hay una cajita. ¿Quieren ver lo que hay adentro? Sí, sí, claro. Adelante. ¿Con qué me voy a encontrar? Uy. Uy. No me acordaba de esto. Es un chiste tan malo. Ay, no es cierto. El viaje que cambió mi vida. Ella fue la única que me contestó. Esta foto es de mi primer día de trabajo y empecé como contadora. Nuestra historia empezó con un like, literal. Ese día dije, no importa cómo, yo tengo que entrar ahí y aquí estoy haciendo lo que siempre soñé. Yo pensé que iba a una junta y terminé aprendiendo de todo. ¿Se dan cuenta? Su vida cambió ese día y en ese momento no lo sabían. Sí, todos los días hacemos algo que define nuestro futuro. Y sin darnos cuenta. Son momentos que te cambian la vida, definitivamente. Todos los días tomamos pequeñas decisiones que con el tiempo se vuelven muy grandes. Hoy es el día ideal para mejorar tu vida. Todo empieza hoy. Afore Sura, la Afore de los rendimientos. Hola. Con eso quiero empezar a concluir con las siguientes reflexiones. La transformación de la analítica avanzada es un recorrido. No se olviden de dar visión, de compartir una estrategia y de definir una ruta. Seleccionar correctamente los casos de uso, que sean estos quick win, sean viables y agreguen valor al negocio, es mucho más importante que sean casos con ese efecto wow, ¿cierto? Deslumbrador. Los 3 cimientos de la analítica son claves. No tienen que estar todos perfectos, pero se tiene que partir, no puede faltar ninguno. Avanzar paso a paso, experimentar, capacitarse, probar, construir bases comunes y reutilizables en las cuales puedes apoyarte y acelerar los desarrollos de la analítica es muy relevante. Estos traen muchas sinergias. El trabajo de la analítica no termina con un dashboard, solo es el inicio para la recomendación o una estrategia de despliegue. Medir, monetizar, idear estos experimentos, tener grupos de control son elementos claves para ir construyendo este posicionamiento de la analítica en la empresa y también su credibilidad. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muy interesante. Definitivamente, yo que soy más un poco, digamos, académico, esta charla me muestra un mundo gigante de la empresa y de la generación de resultados a través de técnicas analíticas en la empresa. Yo tengo una pregunta, pero quiero cederle la oportunidad a las personas que están en el meeting por si alguien tiene una pregunta, una recomendación o algo. En este momento pueden abrir su micrófono y hacerle la pregunta a Julio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, mientras que se deciden, Julio, yo estuve googleando rápidamente mientras hablabas, me entré a Google Scholar porque me genera, obviamente la respuesta va a ser, yo ya la tengo, me imagino que la cantidad de retos que asume una empresa obviamente tiene que generar conocimiento. El grupo humano que hay detrás de todo este trabajo se está enfrentando a retos completamente nuevos de los cuales hay que idear técnicas o modelos o construir software. La empresa privada se guarda estos resultados por beneficio propio o también hacen publicación a nivel científica de resultados. Seguro que nuevas bases de datos con nuevas características nos obligan a generar conocimiento. ¿Esto es muy frecuente en la industria o no? O sea, sí hay generación de ciencia, pero se la quedan por, digamos, por tener sus propios desarrollos. Mira, en esa línea de ideas yo te diría que está más lejos de generar
ciencia. Yo creo que va más por la aplicación de la ciencia aplicado a unos casos de uso que no son frecuentemente divulgados por temas competitivos, ¿no? Exacto. Entonces, generalmente son guardados al interior de la empresa. ¿Qué sí ha hecho, por ejemplo, Suraméxico? Ha compartido algunos de estos elementos y el año pasado, con uno de estas aplicaciones y estrategias de despliegue, ganó uno de los premios a las empresas privadas más innovadoras de Sura en el año 2020. Entonces, este año seguramente vamos a querer participar de nuevo con alguno de estas temáticas y ojalá ganarnos algún otro premio. Pero no hay mucha retroalimentación, academia, industria, aplicación, no existe tanto esa retroalimentación. Perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta? En el chat nos están escribiendo. Dice, ¿qué estrategias ofrece a empresas que quieren hacer outscreen de analítica? Outsourcing de analítica. Outsourcing de analítica. Qué pena, no conozco la metodología, el término. Mira, las empresas tienen, lo vamos a sobresimplificar, pero tienen dos grandes caminos. Uno es hacer outsourcing de analítica y la siguiente oportunidad es hacer desarrollo de la capacidad analítica interna. ¿Qué ocurre con esos caminos? De hecho, en Sura México, se han tenido los dos. ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene la primera de ser el outsourcing? Muchas veces, y pasó con unos modelos predictivos, que se contrató una empresa, hizo unos modelos fenomenales predictivos, los dejó en la compañía y nadie entendía qué eran esas cosas, cómo se manejaban, cómo se actualizaban, cómo se corrían. Entonces, todo ese esfuerzo, todo ese dinero quedó desperdiciado, ¿cierto? Porque no estaba la capacidad interna. Por otro lado, hacer la conjunción de ambas cosas es bien relevante y es donde hemos visto bastante sinergia. Nosotros trabajamos con SaaS, trabajamos con Google también. Entonces, muchas veces apoyarse en consultoría externa ayuda muchísimo y acelera los procesos cuando tienes unos equipos internos que son capaces de entender y de llevar eso a la vida. Entonces, creo que eso es algo muy importante de tener. Si no tienen la capacidad, a lo menos mínima, los esfuerzos se terminan desperdiciando. Por otro lado, la consultoría solo llega hasta el modelado, no hasta la estrategia de despliegue. Entonces, la estrategia de despliegue se tiene que hacer cargo la empresa. Y si no está conectado con esos esfuerzos, es muy difícil que pase. Julio, tenemos otra pregunta rápidamente. Claro. Dicen, espera, se me fue. Acá. ¿Qué hacer con los miembros del equipo que llevan tiempo en la organización, pero que no tienen conocimientos de analítica? ¿Se pueden integrar con los nuevos miembros, los cuales son, o cuáles son las opciones? Pregunta Joana. Mira, nosotros dentro de Suraméxico estamos emprendiendo un programa muy bonito que llamamos de científicos ciudadanos, que de hecho no somos la primera operación que está haciendo esto a nivel de Sura. Sin embargo, lo estamos llevando a una escala bien importante. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que científicos de datos, que son personas especialistas y con esos roles, acompañen a estos científicos ciudadanos que tienen cercanía con los datos, pero que no son expertos, y tengan una interacción mentor-mentí. Entonces, les ayudan a abrirse a este mundo de los datos y hemos estado teniendo bastante éxito con ese programa. De hecho, abrimos una convocatoria hace un par de semanas y tenemos a más de 100 personas interesadas en que el equipo especialista le ayude a los científicos de datos. Creo que esa es una forma de acercarse. Por otro lado, hay mucho material para autodesarrollarse.
Yo creo que la complejidad es por dónde empezar de nuevo. El problema no es la escasez de material, es saber qué ir a buscar. Y en ese sentido nosotros también estamos colaborando. Bien, hay que reinventarse. Una última pregunta. Dice, ¿nos puedes dar ejemplos de NLP en el negocio de aforos? Pregunta Jorge Zúñiga. Claro que sí. Acá como, ¿qué significa NLP? Estamos hablando de procesamiento de voces, de datos no estructurados. ¿Sería específicamente eso? No sé, esa fue la pregunta que nos escribieron en el chat. O si quieres cambiamos a otra. No. Pero dice que sí, que muchas gracias. Sí, ese es el enfoque. Perfecto. Bueno. Perfecto. Mira, en esa línea de ideas estamos teniendo bastantes usos. Uno de los usos que estamos teniendo es llevando, y en esta economía, digamos, de low touch, donde tenemos la oportunidad de grabar las conversaciones de nuestros asesores con los clientes, estamos tomando todas esas grabaciones, aplicando Speech Analytics, llevándolas a texto, y haciendo varios casos de uso con la misma base de datos. Por ejemplo, ¿cuáles son las objeciones de los clientes al minuto de querer contratar un producto de inversión o de Afore o de AFPs? ¿Cuáles son los mejores asesores? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el sentimiento de la llamada? ¿Cuánto tiempo dura la llamada efectiva? ¿Cuál es la probabilidad, si una llamada dura más de 5 minutos, que el negocio no se cierre? Cosas de ese estilo son todas casos de uso que hoy día estamos utilizando. El comercial que les mostré, el de Todo Empieza Hoy, fue hecho, el insight, basado en análisis de texto. Estas fueron encuestas de más de 100.000 clientes que nos escribieron opiniones y hicimos análisis de clasificación, bigrams y trigrams, utilizando técnicas analíticas. De hecho, es uno de los elementos que queremos impulsar cada vez más, porque te entregan unos elementos que el análisis puro de datos no te los está entregando. Hoy día lo que está más desarrollado en Sudamérica es el análisis de las encuestas de satisfacción. Seguramente todos han recibido esta encuesta que te dicen, ¿usted recomendaría este servicio a familiares o amigos? Y uno pone estrellitas y después dicen, ¿por qué? Todas esas respuestas están siendo procesadas y están operacionalizadas con segmentos, geografía, digamos, de dónde, en qué sector de México vive la persona, para hacer unos programas de mejora de la satisfacción de los clientes. Bueno, yo pensaría que hay un par de preguntas más, pero es suficiente por hoy la charla. Invito a las personas que tengan más preguntas a que te escriban directamente al email, Julio, por si tienen más preguntas. ¿Estás dispuesto a contestarle a las personas? ¿No hay ningún problema? Por supuesto, no hay ningún problema. Perfecto. De hecho, estaba leyendo una pregunta. Bueno, o si quieres, miramos una más de las que... Mira, miremos una más muy rápidamente. Vale, perfecto. Que dice si la convocatoria de Sura en México tiene algún costo. La verdad es que esa fue una convocatoria para colaboradores internos. No está abierta la convocatoria para personas afuera de Sudamérica que no sean colaboradores. Nada más que veo que esa creo que es la última que, sí. Que nos queda por ahí. No, pues había, por ejemplo, hay una más que escribe JC y dice, ¿recomiendas esquemas federados o centralizados para la analítica organizacional? Mira, ese es un tema súper discutido, ¿cierto? Porque hay varios elementos de cómo uno se organiza. Están justamente más centralizados, los federados completamente y los mixtos. Yo diría que depende de cada uno de los negocios. Ahora, donde hemos visto que resulta más, es más hacia un híbrido y federado más que centralizado. La razón de eso es por la estrategia de despliegue.
Si la empresa se dedicara a hacer, por ejemplo, análisis respecto de estudios, probablemente un estudio vendría bien en un análisis, en un esquema centralizado, ¿cierto? Como un área de estudios. Si lo que de verdad quieres hacer son modelos para desplegarlos en clientes, es mejor un esquema federado, porque habilita ese accionamiento, esa estrategia de despliegue. Una última, entonces, y con esta sí cerramos, dice Francisco Javier Díaz, dice, ¿cuál es el perfil específico de un profesional de analítica que lo diferencia de un estadístico, un administrador, un ingeniero o un matemático? Mira, en las convocatorias que nosotros hemos estado haciendo de personas, por ejemplo, como científicos de datos, es que independientemente que sea de la carrera estadística, o seas actuario, o seas matemático, que tenga la integración de unos conocimientos, ¿cierto? Una afinidad con los datos en términos de la modelación, pero también con las tecnologías. Entonces, uno no puede ser, digamos, tiene que tener esa integración, a lo menos de esas dos cosas. Entonces, saber tener unos temas teóricos de datos y también utilizar ciertas tecnologías, llámese SAS, GCP, R, Python. Creo que la conjunción de esas dos cosas es la que hoy día se está buscando en las industrias, independiente de cuál sea. Entonces no podemos separar las técnicas analíticas y estadísticas del uso de la tecnología. Creo que esa es la gran diferencia. A veces hay profesionales que conocen teoría estadística, pero no manejan herramientas. Entonces ahí es cuando se empieza a separar los roles respecto de administradores u otros roles en ese ámbito. Perfecto, completamente de acuerdo, Julio. No me queda más que agradecerte a ti, a la profesora Edith por invitarte. Ojalá a futuro te podamos volver a tener en el seminario o presencialmente en Medellín, cuando ya pase todo, vienes y nos das una charlita a la universidad. ¿Qué te parece, Julio? Yo feliz, tengo grandes amigos allá en Medellín, me tocó visitar muchísimo, me encanta la bandeja paisa, creo que comí demasiado, y personas que quiero muchísimo y estimo muchísimo como Edith presente hoy en la sesión. Así que al contrario, los agradecimientos son míos por invitarme y a todos los presentes por darse el tiempo de participar en la conversación. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Julio, que tengas una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias.